Dios me lo bendiga nuevamente. Siéntese, hermano, siéntese. Yo creo que ya todos sabemos el capítulo que corresponde en esta noche. Amén. ¿Quién puede levantar su mano y decirme, hermano, nos toca el capítulo 14? Muy bien, hermanos. Pónganse una estrellita ahí porque están al día. Bien, el capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra una o varias escenas maravillosas que hoy vamos a analizar, personajes que la palabra del Señor describe en este lugar, en esta parte, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Y quisiera que diéramos lectura a los primeros 12 versículos. Ojalá podamos cubrir los 12 versículos. Y si no, pues la semana que viene lo continuaremos haciendo. Pero sí quisiera dividirlo en dos partes este capítulo para podérselo entregar. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 14, verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús, de Dios, y la fe de Jesús. Aleluya. ¿A cuánto les pareció impresionante lo que acabamos de leer? Bien, le decía, es una descripción muy gráfica las cosas que acabamos de leer, comenzando, amado hermano, con una escena preciosa. El capítulo 14 inicia con Juan diciendo, después de esto, después de que de lo que vimos ya en el capítulo 13, él está mirando y dice la palabra que después de aquello él mira y ve al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión. Vemos aquí la introducción o el inicio al milenio. Según verdad el relato bíblico, esta parte del capítulo 14 verso 1 nos da una postal
nos da una imagen vívida de lo que es el inicio del milenio. Recuerde, todavía después vamos a ver en los versos siguientes que todavía se habla de la bestia, que todavía se habla de la marca de la bestia y los que la adoran. Pero aquí en el versículo 1 nos está dando una descripción o una fotografía, un cuadro de lo que es el inicio del milenio, porque vemos ahí a Jesús mismo, al Cordero, dice la palabra, que Juan lo ve en visión al Cordero que estaba en pie. Es llamativo ver que el Cordero está en pie, porque el Cordero es victorioso, el Cordero es vencedor, el Cordero ya venció, amén. Y aquí se nos presenta al Cristo que una vez sufrió, al Cristo que una vez padeció, al que fue azotado, que fue escupido, que fue humillado, al que fue ultrajado, al que fue crucificado, al que le dieron muerte. Ahora lo vemos aquí glorioso. Ahora ya no lo vemos como un corderito mudo, lo vemos como un corderito triunfante, un corderito vencedor, un cordero que viene para reinar, que viene para establecer un reino milenial. Y ya en otro estudio hablábamos acerca de lo que es el milenio, así rapidito, ¿verdad? Porque no queremos adelantarnos a cuando lleguemos a esa sección de Apocalipsis. Pero aquí encontramos el cuadro vívido de lo que es el inicio del milenio. El Cordero desciende y pone sus pies sobre el monte de Sión. Algunos estudiosos de la Biblia aluden a que cuando habla de que el Cordero estaba en el monte de Sión y los 144,000 estaban con él, ellos dicen que puede ser que el monte de Sión ahí representa lo que es el estar en la presencia del Señor. Otros hacen alusión o declaran de que no es así, sino que cuando se habla de Sión, explícitamente se está hablando de Jerusalén. Para esto, quiero que leamos el Salmo capítulo, o el segundo Salmo, el Salmo 2, versículo 6, donde la palabra dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Ese es el Señor que está hablando, Jehová, que dice que él ha puesto su rey, que es Cristo, sobre Sión, mi monte santo, dice el Señor. Hace alusión, cuando usted encuentra la palabra Sión en la Biblia, siempre se refiere a Jerusalén, a la ciudad de David, a la ciudad del rey. Y en este periodo de los 1000 años, Jerusalén va a ser la capital del mundo. Es probable que durante el periodo de los 7 años de la tribulación, la capital del mundo esté establecida en otro lugar geográfico, como Roma puede ser. Pero en este periodo de 1000 años se dirá Jerusalén la capital del mundo, porque el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, va a estar en Jerusalén, sobre el monte de Sión, gobernando a todo el mundo. Las naciones de la tierra van a subir a adorar. Todos van a estar bajo un gobierno de paz, de seguridad, de prosperidad, de amor, que la bestia no pudo dar, que lo prometió, que lo procuró, que estableció un pacto no duradero, un pacto ficticio, dicen algunos. Otros dicen que es un pacto inestable, sería la palabra. Pero el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él establece su reinado y Él establece un gobierno de paz, en donde dice que nadie se irá a la cama con el estómago vacío, en donde
el niño morirá de 100 años, imagínense, donde las vacas darán tanta leche, en donde el león se acostará con el cordero y el niño los apacentará, dice la palabra del Señor en Isaías. Será un momento, un periodo de tiempo maravilloso. Ya cuando lleguemos al estudio del milenio lo vamos a ver más explicado, más gráfico, más detallado, más ilustrado. Amén. Dios bendiga y use al siervo o sierva que vaya a dar ese estudio. Pero vemos aquí que el cordero está sobre el monte Sión, sobre Jerusalén. Y vimos que Sión, cuando hablamos de Sión en la Biblia, siempre se refiere a Jerusalén. Y con él estaban 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de Dios. Oiga, el nombre de su padre dice que tenían en la frente. ¿No le recuerda a usted una escena un tanto triste y un tanto dramática? Este pasaje cuando dice que estos 144,000 tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre escritos en la frente. Ya la sierva del Señor explicaba que el diablo es un imitador, que él siempre quiere, ¿verdad?, asemejarse o hacer las cosas como las hace el Padre. Y él establece su propia Trinidad, y a los que le siguen, a los que adoran a la bestia, él va a hacer que le pongan una marca en la frente o en la mano derecha, dice la palabra. Vemos ahí al final del capítulo 13 que dice que hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. Usted ve ahí la contraparte, porque Dios sella a sus escogidos. Y aquí está hablando de los 144,000 que vimos en el capítulo 7, ¿se recuerda? Estos 144,000 han atravesado los 7 años de la gran tribulación. Así que sí se podrá pasar por la tribulación, pero son aquellos que son llamados dentro de la tribulación. Ya hablamos y dijimos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, aunque como algunos enseñan, sino que nosotros en nuestro caminar, dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones, ¿verdad?, alcancemos la vida eterna, lleguemos a la meta por medio de muchas tribulaciones. Pero esas tribulaciones, Pablo se refiere a ellas como esta leve tribulación momentánea, pasajera. ¿Se da cuenta? En cambio, cuando habla de la gran tribulación, ese es el día de la ira de Dios. Esa es la gran tribulación, no es cualquier tribulación. Y algunos, ¿verdad?, creen que la iglesia va a pasar por ahí, ya se habló, pero la iglesia no pasa. Usted quédese tranquilo, take it easy, siga orando, siga siendo fiel, ayune, venga a los cultos, séale fiel al Señor, porque en ese vuelo nos vamos, nos tenemos que ir. Y estos 144,000 que son redimidos, que son, dice la palabra, que son primicias, que fueron comprados, dice. Cuando dice que fueron redimidos, está aludiendo a que literalmente la mejor traducción que usted le puede encontrar a esto es que fueron como que hubieran sido comprados en el mercado. Y dice que estos 144,000 estaban con el cordero sobre el monte de Sión. Estos 144,000 no solo estaban con él, tenían el nombre del cordero y el de su padre escrito en la frente. Ahora, estos 144,000 dice que estaban ahí y hacían algo maravilloso. Si seguimos leyendo, dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Contemplemos por un momento en nuestra imaginación esa escena tan linda. El pastor de los pastores, el que es el cordero pero que es el pastor, está ahí con ese rebaño, con esos redimidos dentro, que salieron de la tribulación, de entre la tribulación.
Y de repente se escucha un estruendo, algo grandioso, algo muy fuerte. Dice la palabra que se escuchó una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Cuando hay una tormenta, amado hermano, usted ha podido apreciar no solamente la majestad cuando esos rayos se proyectan ahí en el firmamento, sino el sonido del trueno en medio de esa tormenta. Dice que lo que él escuchó, lo que Juan escuchó fue una gran voz, una voz como de estruendo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. No era cualquier trueno, fue algo notable. Todos los moradores de la tierra lo iban a oír. Fue algo grandioso. Y dice que, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. O sea que al mismo tiempo que era intimidante, era algo melodioso, porque usted ha oído el tocar del arpa. Es algo dulce, es algo que agrada, que se siente rico escucharlo. Y él escuchó que era como arpistas que tocaban sus arpas, dice Juan, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amado hermano, en este momento el cielo y la tierra son uno. Los arpistas celestiales están tocando sus instrumentos, se escucha algo maravilloso y están cantando ese canto. Y los 144,000 están escuchando y lo aprenden. ¿Qué cántico es? No lo sabemos. Pero dice que nadie más podía aprender el cántico. Es un misterio. Cantaban ese cántico, pero solamente aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra podían cantar ese canto. Escuchaba un estudio, yo creo que ustedes habrán escuchado los estudios de A Través de la Biblia, son muy buenos, son muy buenos. Y el hermano ahí decía que cuando él hacía una mención, y quisiera dárselo porque me gustó, cuando él decía, si esto pudiéramos dárselo a los líderes de alabanza, cuando en esta parte el cielo y la tierra se unen y los redimidos están cantando. Es como cuando un predicador predica y quiere que todo el pueblo diga amén, pero no es así. Y a veces los líderes de alabanza, decía él, quiere que todos los que están presentes en el culto canten los coritos, canten los cánticos. Y como que se entristecen cuando ven que la congregación entera no canta, pero él decía, deje que los redimidos canten los cánticos de redención. Porque el que está perdido no puede cantar un cántico de redención. El que no conoce a Dios no puede reconocer las virtudes, no puede reconocer la misericordia, no puede reconocer la bondad, no puede apreciar el regalo de la salvación, porque él todavía no ha sido salvo. Entonces los que cantan el cántico de redención son los redimidos. ¿Y cuántos de esos sabemos aquí? Entonces, si usted es un redimido, cuando estamos en el culto cantando, no se quede calladito, hermano. Cante el cántico de gloria. Cantémosle al Señor ese cántico que nuestros hermanos, ¿verdad? Muy, ¿cómo se dice? Muy diestramente nos lideran y nos invitan a cantar durante el culto. Pero son los redimidos los que cantan el cántico al Señor. Los otros no. ¿Vio que no eran los moradores de la tierra los que estaban cantando? Eran los redimidos del Cordero, los que él había comprado. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres
como primicias para Dios y para el Cordero. Bien, en esta sección encontramos que estos 144,000 son varones, son del pueblo de la nación de Israel, son los 144,000 del capítulo 7, son escogidos, 12,000 de cada tribu, usted se recuerda, para que no haya un error de interpretación, y sin embargo lo hay. Cuando algunos han predicado, ¿verdad?, han enseñado que ellos eran, pero acá dice claramente que eran de las 12 tribus de Israel, 12,000 sellados de cada una. Estos atraviesan el periodo de la gran tribulación, llegan al principio del milenio con el Cordero, y algo que cabe mencionar es que, como el buen pastor de las ovejas, no se le perdió ni uno solo. Los mismos 144,000 que están en el capítulo 7 y que son sellados, están en el capítulo 14 y están cantando el cántico de gloria. Están cantando un canto de redención, están cantando al Cordero y al Padre, los 144,000, porque el buen pastor los guió a través de ese tiempo, les dio fuerza, les dio los recursos, les dio su presencia. Acuérdense que estos fueron llamados para predicar el evangelio, los 144,000, para anunciar las glorias del evangelio durante este tiempo terrible. Y están ahora con el Cordero después de la tribulación, lograron atravesarlo. Alguien hace tiempo, yo escuchaba a un hermano que él enseñaba para aquellos, ¿verdad?, que no se preocupan por el hecho de si se quedan cuando suene la trompeta. Y él decía, si usted no se preocupa de su salvación, no se preocupa de subir en el arrebatamiento, vaya haciendo preparativos. Compre ropa caliente para el invierno, compre ropa, ¿verdad?, cómoda para el verano, almacene comida de larga duración, comida enlatada, porque va a tener que pasar 1265 días, va a tener que sobrevivir sin poder comprar ni vender, sin poder ser empleado por nadie, sin poder participar de la sociedad, decía. Tiempos y la mitad de un tiempo, 7 años. Entonces, ¿verdad?, para aquel que no se preocupa, vaya haciendo la despensa, a guardar comida, hermano. Pues yo creo que es más fácil, ¿verdad?, afianzarnos en nuestra fe y pedirle al Señor misericordia y que nos encuentre preparados en ese día, que nos ayude a estar listos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos atravesaron el periodo de la tribulación, vencieron por la sangre de Cristo. Así como usted y yo somos vencedores en Cristo, estos también vencieron en ese periodo de prueba, en ese periodo de gran tribulación. Ellos vencieron porque Cristo les daba la victoria. Ellos vencieron porque la sangre de Cristo los hacía vencer. No porque fueran de la nación de Israel, no porque fueran inteligentes o que fueran habilidosos en alguna cosa. No, era porque la sangre de Cristo los redimió a ellos también. Le damos la gloria al Señor, amado hermano, y de paso le recuerdo que no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Usted puede, usted siga avanzando porque el Señor es el que nos da la victoria. Si fuera porque nosotros somos capaces, estaríamos fritos. Pero nosotros vamos a vencer porque Él ya venció, y su victoria, dice la palabra del Señor, que somos más que vencedores en Cristo, no fuera de Cristo. Por eso Él dijo también, si permanecéis en mí, como el pámpano permanece en la vid, tenemos vida, tenemos seguridad, tenemos la savia que nos alimenta y no vamos a ser cortados. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, estos 144,000, dice la palabra del Señor, que fueron comprados, fueron redimidos por el Señor. Dice que eran vírgenes, eran varones y que eran vírgenes. Y en esto hay un poco de división entre los estudiosos acerca de a qué se refiere cuando dice que son vírgenes. Ahí en el versículo 4
dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Quiere decir que eran varones. Eran varones. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Juan ahí establece que eran varones que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes y que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero vamos a quedarnos un momento en esta parte donde dice de que ellos no se contaminaron con mujeres. A ver, no es que la unión de un hombre con una mujer contamine al hombre. Sí se hace dentro de los estándares de la palabra de Dios, dentro de lo que es el matrimonio. Todo lo que es fuera de eso o se efectúa fuera del matrimonio, eso sí contamina al hombre. Entonces, como este es un tiempo de gran prueba, algunos dicen que se refiere a un aspecto espiritual meramente, de que ellos no se contaminaron con la fornicación, con el adulterio espiritual. Otros establecen que es literal y otros establecen que se refiere a las dos cosas, que es tanto lo literal, lo físico, lo literal como también lo espiritual. Dice que no se corrompieron, ellos no se contaminaron con mujeres, son vírgenes y que siguen al Cordero. Cuando yo me ponía a meditar en eso, y la palabra del Señor nos habla acerca de lo que es la fornicación y el adulterio, como en el Antiguo Testamento lo establece como la idolatría, es descrita a veces con ejemplos de inmoralidad sexual. Pero en este periodo, amado hermano, de 7 años, recuérdense que es un periodo apremiante, es un periodo de prueba extrema para los que deciden seguir al Señor. Y para estos sellados, cuanto más, porque son escogidos de Dios. Entonces, escuchando un comentario, decía que ellos deciden no casarse porque el tiempo es malo. Es como cuando los jóvenes se van o se casan y les toca salir a la guerra, y las esposas se quedan solas, a veces embarazadas, y aquellos jóvenes nunca vuelven de la guerra. Entonces, como aquí hay gran persecución, no es un buen tiempo para casarse, no es un buen tiempo para estar de bodas. Entonces puede ser que estos 144,000 deciden dedicarse al servicio del Señor 100% y no consideran prudente el matrimonio en ese tiempo. No es que sea malo el matrimonio, no es que de verdad sea algo prohibido, no, sino que ellos tienen una prioridad que es servirle al Señor. Y me recuerda un versículo que no se lo di a la hermana, pero cuando dice que el soltero tiene cuidado de las cosas espirituales. ¿Usted se acuerda? ¿Ha leído ese versículo? No recuerdo dónde está escrito, pero sé que está. Se lo dejo de tarea y si alguien lo encuentra ahí me lo pasa. Pero el casado dice que el soltero tiene cuidado de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de la carne, se preocupa de las cosas de cómo agradar a su pareja. ¿Sí, hermano? El mismo apóstol Pablo llegó un momento a decir que era mejor estar soltero para servirle, pero muchos, porque ya se estaban quemando, él les sugirió que se casaran. Pero determinaba que, y como está explicando, de que es un tiempo premiante, y dice que son primicia de Dios, o sea, con un objetivo, con un propósito. Tiene lógica lo que está explicando. Gloria a Dios. Hebreos 13:4, hermana. Para aclarar, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia. Son solamente las circunstancias que a veces cambian y que pueden llevar a una persona a decidir hacerlo o no hacerlo. Pero ahí dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Entonces Dios establece el matrimonio como algo sagrado, algo lindo, algo para el deleite del hombre y la mujer. Pero dice que a los fornicarios y a los adúlteros Él mismo los va a juzgar. Entonces cada quien, como dijo Pablo, tenga su propio marido y cada cual tenga su propia mujer. Amén. ¿Dónde están los casados? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Bien. Ellos no se casaron. Y fíjese que puede ser también que al referirse al plano espiritual, si vamos a Jeremías 16 versos 1 al 4, ahí dice algo: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacen en este lugar, de sus madres, de los que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Jeremías, a él se le prohibió en ese tiempo del cautiverio de Judá en manos de Babilonia que se casara. A él Dios le dijo: no te vas a casar ni vas a tener hijos. Entonces, si vamos ahora a Mateo 24, 19, dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. O sea que el que le pone cabeza a este asunto, no conviene. A la mujer no le va a hacer cosa buena estar embarazada en aquellos días, y tampoco estar dando de mamar, estar criando, porque van a ser tiempos de angustia, van a ser tiempos difíciles. Entonces tiene lógica que nosotros digamos: estos prefirieron mejor dedicarse al servicio del Cordero, son vírgenes, no se contaminaron con la fornicación, no se casaron. Y si pasamos ahora a Ezequiel 16, 16 para hablar de lo que es el adulterio, la fornicación espiritual, que viene siendo la idolatría. Vamos a ver. Dice la palabra ahí: y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, le dice el Señor hablándole a su pueblo, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, a las imágenes que se habían hecho, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Mire, amado hermano, cómo la idolatría de la nación de Israel es comparada con la inmoralidad sexual, con el adulterio, con la fornicación. Y notemos que en estos 7 años la inmoralidad, no solo sexual, la inmoralidad en todo su esplendor va a estar al máximo durante el periodo de la gran tribulación, porque va a ser un tiempo en que el mundo va a estar bajo el gobierno del anticristo, bajo la influencia del diablo como nunca lo ha estado. Y aquel es un inicuo, es hijo de perdición, es hijo de pecado, es hijo del diablo. El profeta Daniel declara que del amor de las mujeres no hará caso el anticristo, del Dios de sus padres no hará memoria, ni del amor de las mujeres, dice. O sea que es probable que hasta sea un homosexual, o que no le interesa eso. Pero imagínense, a este tipo no le va a interesar nada, pero va a ser un inmoral. Y los inmorales van a estar felices. Los satanistas felices, los homosexuales felices, los liberales felices.
porque van a tener al jefe del lado de ellos. Entonces, esa fornicación, ese adulterio, será la idolatría que va a haber en ese tiempo. Y estos 144,000 no se arrodillaron ante la imagen, no adoraron a la bestia, no tienen la marca de la bestia, ellos no se contaminaron, ellos no participaron de esa idolatría del periodo de la gran tribulación. O sea que son vírgenes y están limpios de toda la inmundicia que habrá en ese tiempo. Gloria sea a Dios. ¿Sí quería decir algo, hermano? La cita que buscaba del soltero tiene cuidado de la cosa del Señor, en 1 Corintios 7:32. 32 y 33. 7:42. No, 32. 32. Muchas gracias. 33. Lo vamos a anotar acá para que no se olvide. Me la das después, Damaso. Bien, seguimos. Entonces estos 144,000 no se contaminaron con la idolatría y son solteros, son vírgenes, son siervos de Dios a tiempo completo, sirven a Dios y dice que lo siguen a donde quiera que Él va. Durante este periodo de la prueba, este periodo de la tribulación, ellos van a guardar los mandamientos de Cristo, ellos van a obedecer la palabra de Cristo, ellos van a permanecer fieles al Cordero. A eso se refiere cuando dice que lo siguen a donde quiera que va. Pero en el milenio, estos 144,000, vuelta que da el Cordero, vuelta que van a dar ellos. Y así nosotros, hermano amado, nosotros a donde el Cordero vaya, a donde Cristo, ahí vamos a estar con Él. Porque Él dijo que donde yo estoy, ahí esté también. Donde yo esté, dice Él en Juan, mi siervo también estará. ¿Cuántos siervos de Dios sabemos aquí? Gloria a Dios. Así que nosotros también vamos a pasar la eternidad con Cristo. Estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Es por eso que ellos cantan el cántico. ¿Se da cuenta? Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esa palabra primicias quiere decir que son los primeros frutos. 144,000 israelitas, 144,000 de la nación de Israel, primicias para el Cordero, primeros frutos para el Cordero. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos que todo Israel sería salvo. Y aquí estos 144,000 representan la plenitud de la nación de Israel, porque representan a las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 11 de Romanos, versículos 15 y 16, dice la palabra: capítulo 11, 15 y 16. Capítulo 11, 15 y 16. Vamos para allá. Porque si su exclusión, dice Pablo, hablando de Israel, de la nación, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, hermano, bendiga y bendigamos a Israel. Porque el rechazo de ellos al Mesías resultó en nuestra redención. ¿Cómo nos vamos a bendecir y cómo nos vamos a amar a Israel? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Las primicias son santas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Habrá salvación para Israel. Oh, gloria a Dios. Y estos 144,000 son primicias. Estos fueron comprados del mercado del mundo. El Señor los sacó de ahí, los llamó, los selló, los escogió. Y ahora ellos les sirven. Así como nosotros, hermano. Digan amén, pues. Gloria al Señor. Sigamos.
en sus bocas no fue hallada, el verso 5, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oiga, qué buen testimonio tenían estos hermanos. O tendrán. Digo tenía porque Apocalipsis a veces cosas que van a pasar lo representa como que ya sucedió. Y hay uno como que se va con la finta, decimos nosotros. Pero dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Ellos no había engaño en su boca. Así como en el Cordero dice que en su boca no fue hallado engaño. En su boca no fue hallada mentira. Y Pablo en Efesios nos manda que nosotros hablemos verdad cada cual con nuestro compañero, con nuestro hermano. Y que desechemos la mentira, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios. Que la desechemos y cada uno hable verdad con su hermano. Hermano, no se vale engañar al hermano. No se vale andar diciendo mentiras. ¿Quién es el padre de mentira? Y el que practica la mentira no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Tengamos cuidado, digo tengamos, porque ahí no se escapa nadie. Todos debemos ser cuidadosos de que nuestras palabras sean verdaderas. Y Cristo dijo algo maravilloso, que su sí sea sí y su no sea no. Lo que es más de ahí dice que de mal procede, hermano. Oh, gloria a Dios. Así que usted ya le dijo sí al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos le dijeron sí al Señor? Oh, gloria a Dios. No vaya a terminar diciendo que no. Y los que le dijeron no al pecado y al diablo, cuidadito, me le dicen que sí. Su sí, sí, su no, no. Bien, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oiga, amado hermano, seguimos viendo aquí que el evangelio seguirá siendo predicado. Se recuerda que en el otro estudio yo le decía que estos 144,000, la hermana enseñó ese capítulo 7, y se dice que estos van a predicar el evangelio. Pero no solo ellos, van a haber 2 testigos que van a predicar el evangelio y van a hacer maravillas y señales durante ese tiempo de la tribulación. A la mitad, el ministerio de ellos va a ser cortado. Pero usted se da cuenta que ahora aparece un ángel que va a predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa proclamación del evangelio eterno, ¿por qué establece ahí que es el evangelio eterno? Porque dice Isaías capítulo 40 verso 8 que la palabra de Dios permanece para siempre. No sé si le di la cita a Isaías 48, hermana. Sí, miremoslo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto han procurado destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. Lo han quemado, lo han prohibido en países comunistas. Y sin embargo este libro continúa con nosotros. Y continúa siendo el best seller, el libro que más se imprime y más se vende, porque no es un libro cualquiera, es el evangelio eterno de Dios, aleluya. Y no me disculpo por emocionarme, porque amado hermano, es algo maravilloso lo que Dios nos ha entregado y nos ha regalado, nos ha revelado el evangelio de su Hijo amado. Sécase la hierba, muere la flor, marchítase la flor, dice, mas la palabra del Dios nuestro. Diga conmigo, la palabra de mi Dios. Digan, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso dijo Pablo que el hablar de ellos, su predicación no fue sí y no, porque las promesas de Dios son sí y amén en el amado. Amado hermano, Dios no cambia. Y lo que Él dice en su palabra, lo que Él dice con su boca, dice mi hermano Antonio en algún mensaje que predica, Él lo ejecuta con su mano, aleluya. Gloria a Dios. Bien, este ángel salió y atravesó el cielo.
y llevaba el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Uy, el tiempo. Los moradores de la tierra, ya se nos explicó que son aquellos que no son salvos. Los que moran en la tierra, los moradores de la tierra, son los gentiles que siguieron a la bestia, no los que siguieron al Cordero. Pero a estos el ángel les va a predicar y les va a decir, no de una manera sutil ni suave, dice la palabra, verso 7, diciendo a gran voz. ¿Se puede imaginar la frecuencia, hermano amado, de la voz de ese ángel? ¿Se puede imaginar la potencia y el volumen que tendrá el mensaje que este ángel va a predicar? Diciendo a gran voz, temed a Dios. Oiga, esto es para nosotros también. Temed a Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, hermano. Y Él le dice a los moradores de la tierra que teman a Dios y le den gloria, y les anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y les manda también que adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amado hermano, ya decíamos que ahora la iglesia está encargada de predicar el evangelio. Amén. Hoy nos corresponde a nosotros predicar el evangelio. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento que Dios envió sus ángeles a dar mensajes, envió sus ángeles a traer liberación, envió sus ángeles, porque la palabra dicha por los ángeles, decía el mensaje del domingo, fue firme. Hebreos 2:2. Esa palabra fue firme, la palabra dada por los ángeles. En la tribulación, cuando nosotros ya estemos allá gozándonos en la gloria celestial, los 144,000 van a predicar, los 2 testigos van a predicar. Pero en el último periodo de la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio, los testigos mismos no van a poder predicar, porque la bestia dice que los va a matar. Y estos no estaban con la unción que tenemos nosotros, hermano. Esos hombres hacían descender fuego del cielo. Esos cerraban los cielos para que no lloviera. Esos, amados hermanos, si decían que caiga fuego, caía fuego, como Elías. Oiga, y sin embargo la bestia los mata. Ahora Dios envía un ángel a predicar el evangelio en este periodo, porque los ángeles son inmortales. Los ángeles no pueden ser destruidos. Entonces, aunque se levante el diablo mismo y la bestia y el falso profeta, no pueden hacerle frente a un ángel de Dios que va a predicar el evangelio eterno de Dios. Esto será maravilloso, hermano. Lástima que no lo voy a ver, dijo alguien por ahí. No, lástima, no. Dios me guarde. Ya nosotros vamos a estar fuera. Gloria al Señor. Entonces este ángel le dice a los moradores de la tierra que teman a Dios. Sí, hermana. Tengo una pregunta, Dios bendiga. Usted dice que los moradores de la tierra son los que no son salvos porque siguieron a la bestia. O sea, ya para ellos no hay esperanza de salvación. Entonces, ¿por qué los ángeles predicarían si no hay esperanza de salvación? Recordemos, hermana, esa es una buena pregunta. Recordemos que hoy en día nosotros anunciamos salvación, gracia, arrepentimiento, perdón en Cristo Jesús. Y en este tiempo ya van a ser tiempos de los juicios de Dios. Entonces, la gente que tenga, los moradores de la tierra, por eso decía, se ha aclarado que son las personas que no siguen al Cordero, que son los que no tienen el sello de Dios en su frente. Entonces, a estos se les anuncia juicio. Usted lo lee ahí en el verso 7. Dice que les anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado y que teman. Adelante va a explicar el pasaje que los que tienen la marca de la bestia o el sello de la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche, y el humo de su castigo sube por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor.
Entonces los que siguieron a la bestia no tienen ya esperanza. Dentro del periodo de la tribulación se predicará el evangelio. Los 144,000 van a predicar, recuerde. Y habrá gente que se va a salvar. Ahí va a estar el cabezadura al que usted le predicó y yo le prediqué y no aceptó al Señor. Y cuando se dé cuenta de que en realidad el aleluya, el pastor, el predicador tenía razón, le va a entrar una convicción de querer, aunque sea por la muerte, ser salvo. Y ahí van a salir los mártires dentro de la tribulación. Pero los que adoran a la bestia y los moradores de la tierra, ¿verdad?, los que siguen a la bestia y al falso profeta, esos no tienen esperanza de salvación. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Seguimos. Sí, yo sé que querías decir algo. Rápido porque no tengo tiempo. No, está bien. Es broma. Simplemente seguimos la otra semana. Aportar algo que no quede. Sí, hermano, sí, no, estoy bromeando. Aquí en el banco. Que si nos fijamos en el capítulo 13, ya los moradores de la tierra han sido marcados con la marca de la bestia. Entonces sí tiene sentido que para juicio será predicado el evangelio. Sí, y ahí en el estudio que nos daba hermana Heidi aclaraba que y la adoraron los moradores de la tierra. Entonces los moradores de la tierra son los que se van con la bestia. Y ahí dice, más adelante lo vamos a ver, que los que adoran a la bestia no tienen esperanza. ¿Suena duro, hermano? Sí. ¿Suena triste? Sí, pero es que cada quien escoge su camino. Y ellos escogen a la bestia por encima del Cordero, por encima de Cristo. 5 minutos para cerrar. Y yo sé que nos vamos a ir 5 minutos tarde, pero quería llegar al verso 12, no se va a poder. A la otra semana vamos a meter marchas aceleradas. Gloria a Dios. Estábamos en que otro ángel, en el verso 8, mire, 3 ángeles van a estar proclamando juicio, castigo. Y en el verso 8 otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y cuando se habla de Babilonia en este contexto, debemos hacer fast forward al libro de Apocalipsis y en su casa, hermano, con oración y con entendimiento del Espíritu Santo, pídale al Señor que le dé ese entendimiento. Leas el capítulo 17 y el capítulo 18, porque ahí usted va a ver el juicio para la Babilonia. Y hay eruditos que establecen una Babilonia tanto religiosa. Usted se va a dar cuenta cómo la Biblia lo explica de una manera que no nos podemos confundir. ¿Quién es esa Babilonia? La gran ramera. ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus características? Y hay una Babilonia comercial y política, en donde los comerciantes del mundo se van a lamentar cuando la vean, que solo el humo sube, el humo de su castigo. El ángel aquí está anunciando, y no voy a entrar mucho en detalle porque lo vamos a ver en los capítulos 17 y 18. Ese ángel dice que está proclamando que Babilonia ha caído. Esto no ha sucedido todavía, porque esa Babilonia, dicen algunos, será reconstruida, la Babilonia como tal. Y así rapidito, Babilonia, dice la palabra ahí más adelante en Apocalipsis, que es la madre de todas las rameras en el sentido espiritual. En Babel existía esta mujer Sumeria. Sumeria era la mamá de Nimrod, y se dice que ella se casó con su propio hijo, que en un determinado tiempo ella salió del río Éufrates, si no estoy mal, o no es que salió, ella dijo eso, que había salido del río Éufrates en un huevo, y que ella rompió la cáscara del huevo y salió ya con edad adulta. Entonces pidió que la adoraran, muchos la adoraron,
Y es ahí donde la idolatría que se dio en Babel, en Babilonia, porque Babel vino a ser llamada Babilonia, ahí empezó esa idolatría y la deidad femenina. Después de eso vino Diana de los Efesios, vino todas estas otras diosas que hoy en día se conocen. Pero esta mujer, Sumeria, fue la madre de la idolatría, y esta idolatría nació o se originó en Babilonia. Voy a dejarlo ahí porque ya se pasaron los minutos que le pedí. Vamos a dejarlo en el versículo 8 y la otra semana vamos a terminar el estudio.